Muy bien, son las 10:05, así que este es un muy buen momento para comenzar. Sean bienvenidos todos a una nueva edición de un webinar de Service Rocket, en esta ocasión llamado Migra a la nube con confianza. Navega las dificultades para asegurar una migración exitosa. En esta ocasión, realizaremos una sesión sobre el tema central para quienes se encuentran en un proceso de modernización de sus infraestructuras de IT Atlassian llamado justamente migraciones. En este evento exploraremos los desafíos y oportunidades que surgen al migrar a la nueva Atlassian, proporcionando recomendaciones clave para garantizar un proceso de migración sin contratiempos, desde la identificación de obstáculos potenciales hasta estrategias efectivas de mitigación de riesgos. Abordaremos cómo asegurar una transición exitosa a la nube, permitiendo a tu equipo aprovechar al máximo las soluciones de Atlassian con total confianza. Prepárense para un viaje informativo que allanará el camino hacia una transición exitosa a la nube. Pero antes de empezar, por supuesto, primero es lo primero y es que nos presentaremos. Estos son los ponentes el día de hoy. Mi nombre es Cristian Astorga, soy representante de alianzas con clientes en Service Rocket y soy un entusiasta de la tecnología y la música y me apasiona la tecnología de Atlassian. Me encanta ayudar a los clientes a resolver desafíos con la combinación adecuada de tecnología y servicios basados en tecnología. Cuando no estoy trabajando, suelo buscar la mezcla de té adecuada para afrontar el momento. Un dato curioso sobre mí es que asistí a la escuela de enfermería durante un periodo muy largo de 3 días, lo que me permitió comprender rápidamente que me gustaban más los negocios y finalmente descubrir que mi vocación eran las ventas SaaS. Así también, y acompañándome el día de hoy para liderar los aspectos técnicos de esta presentación, Miguel Ramón. Miguel es un arquitecto de soluciones técnicas con sede en Santiago, que ayuda a los clientes de Service Rocket a aprovechar al máximo sus productos de telación. Miguel está encantado de ayudar a nuestros clientes a hacer realidad su visión mediante la implementación de soluciones que maximicen su inversión. Un dato curioso de Miguel es que él es licenciado en Derecho, pero después de algunos años trabajando en otras industrias, finalmente se dio a su lado más nerd y comenzó a hacer consultoría técnica, lo cual disfruta hasta el día de hoy. Entonces, hablemos también un poco acerca de Service Rocket. Y es que Service Rocket se fundó en el año 2001 como un proveedor líder de servicios tecnológicos que impulsa a las empresas a acelerar su crecimiento y desde entonces hemos brindado estos servicios basados en tecnología para estas empresas de manera de poder asistirlas en este viaje de crecimiento. Nuestra relación con Atlassian comenzó desde el principio. Service Rocket fue uno de los primeros usuarios de Confluence y Jira y fuimos los primeros en ofrecer capacitación en Jira, por lo que fuimos el primer partner en firmar un acuerdo de socio junto a Atlassian. Y es que nuestra relación con Atlassian continúa prosperando hasta el día de hoy. Por más de 20 años hemos crecido no solamente en este ecosistema, sino que en muchos otros, buscando justamente el adoptar nuevas tecnologías y herramientas que nos permitan acercar a nuestros clientes a los estados deseados. Desde la adopción de software hasta la expansión de plataformas, pueden confiar en Service Rocket. Y es que nuestra brand promise es We've got your back. Luego, nuestra presencia global. Al hablar de Service Rocket, por supuesto, no podemos dejar pasar por alto que somos una empresa la cual hoy día tiene oficinas alrededor del mundo. Contamos más de 9 centros de trabajo. Hoy día justamente Miguel y yo trabajamos desde la oficina de Santiago, pero nuestro HQ está en Palo Alto, que es el lugar al cual nos movimos luego de fundar la empresa en Australia, de manera de poder estar en la cúspide de las empresas de tecnología en Estados Unidos y así expandir nuestra presencia alrededor del mundo. Justamente el poder contar con tantas oficinas nos permite brindar el más alto nivel de servicio y soporte 24/7, independiente de la zona horaria en la que se encuentran nuestros clientes. Ya después, avanzando a la siguiente diapositiva, es que en línea con lo anterior, somos Atlassian Platinum Solution Partners y actualmente contamos con 2 insignias de especialización, justamente en Cloud, que es el tema que vamos a discutir hoy día, y también en ITSM. Y finalmente, y para reiterar nuestro propósito, es que lo que nosotros buscamos es ser el socio más confiable en la aceleración de tu crecimiento. Nos comprometimos a construir la mejor infraestructura de TI para nuestro propio negocio aprovechando la plataforma Atlassian Cloud. Y es que eso nos permite llevar estas mejores prácticas a nuestros clientes, respaldados justamente por nuestro propósito. Ahora bien, ¿a qué venimos hoy? Esta es la agenda de tópicos que estaremos revisando junto con Miguel, y es que vamos a empezar con una pequeña introducción a la nube Atlassian, para luego discutir incentivos claves para migrar a la nube.
para luego entrar en detalles respecto a las barreras comunes que hemos visto en el proceso de migración, y luego y a partir de eso, el poder ofrecer consejos para superar los desafíos de la adopción de la nube, para finalmente terminar con un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Y muy bien, es que en un esfuerzo de querer hacer justamente esta experiencia un poco más interactiva para todos, es que realizaremos una breve encuesta para obtener una comprensión más profunda de las necesidades y expectativas de ustedes. Esta encuesta nos permitirá conocer sus experiencias actuales con las soluciones de Atlassian, identificar los desafíos específicos que enfrentan en el proceso de migración a la nube y entender sus prioridades en términos de funcionalidades y soporte. Estas encuestas son muy cortitas, son 4 preguntas, las cuales voy a empezar a compartir en este momento para que las puedan responder. Así que empecemos con la primera y ya la deberían ver frente a ustedes. Demos un par de segunditos aquí para responder. Muy bien, movamos entonces a la siguiente pregunta. Ya la deberían tener frente a ustedes. Demos aquí también un par de segunditos. Y mientras tanto, para quienes nos están escuchando ya después, tal vez en la grabación, es que esta pregunta se refiere a que en qué etapa de migración se encuentran. Y es que bien podrían todavía estar en Server on Data Center y sin planes inmediatos, estar buscando migrar pero aún no haber comenzado, o bien ya empezaron a migrar o ya han completado su migración. Y algo muy común que se ve ahora es que están buscando migrar, como recordatorio, los productos que son server. No, no aplica para data center, pero sí para server. Tienen un end of life planificado ahora para febrero del 2024. Entonces vemos también a muchos clientes que se nos acercan a preguntar sobre este tipo de procesos de migración. Y por eso también estamos acá. Exactamente, y es que el End of Life está solo a la vuelta de la esquina. Muy bien. Siguiente pregunta entonces. Y esta es, ¿qué productos de Atlassian tienen actualmente? Y aquí tú también me puedes ayudar, Miguel. Cierto que es que los más comunes, los best-selling productos de Atlassian hoy día son Jira, ya sea Software o Work Management, también está Jira Service Management y bien Confluence, pero tenemos un whole array of products en el lado también de Server y Data Center como Crowd Status Page, y la distinta combinatoria de estos, ¿no? Así es, vemos muchas herramientas, pero sí se ve que generalmente los clientes que son usuarios de Atlassian tienen su núcleo, ya sea dentro de Jira o de Confluence, y Jira dentro de una de sus variantes, ya sea para desarrollo de software con Jira Software, ya sea para gestión de procesos administrativos como Jira Work Management o Jira Core, como se llama en su versión server, y Jira Service Management o Jira Service Desk, como se llama en su versión server también para gestión de procesos TI, de atención al cliente. Muy bien. Y con ello es que podemos tal vez pasar a la última pregunta, que es la más sencilla, pero tal vez la más importante, y es que es básicamente, ¿en qué hosting de Atlassian están actualmente? ¿Cierto? Tenemos 3 opciones. Está Server, está Data Center, que es Server con esteroides, ¿cierto? En una opción multinodal. Y ya después, ¿cierto? El motivo que nos convoca, que es Cloud. Algo importante que he podido venir a aprender en el trabajo con distintas organizaciones es que eh, la narrativa de las migraciones siempre implica el moverte de A a B. Pero una de las cosas que hemos visto también es que tú te puedes mover de A B y C. Y es que tal vez hay clientes que obtienen beneficios de una combinatoria de hosting, ¿cierto, Miguel? Así es, también depende mucho, también puede suceder que por temas regulatorio o algún otro estilo tengas que tener ciertos elementos en algún servidor físico, entonces por eso también se ven ciertas eh, implementaciones en donde tienes tanto una versión data center coexistiendo con una versión cloud y básicamente quedan linkeadas por vía del application linking entre ellas.
para poder tratar de llevar información de manera bidireccional entre ellos. Perfecto. Estamos en el tiempo entonces, así que cerremos esta encuesta. Ya después vamos a poder hacer algo con esta información, pero por ahora justamente quiero dejarlos en manos de Miguel para que podamos dar inicio a este webinar. Miguel, todo tuyo. Pero hola a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo webinar de nuestra serie que hemos estado venido haciendo con Chris ya desde hace un tiempo. Estamos muy felices de tenerlos acá. Esto es un tema que a mí me encanta, un poco sobre hablar no solo de las migraciones en sí, sino hablar de los productos cloud que tiene Atlassian. Como mencionamos hace unos minutos, tenemos un end of life bastante cerca a la vuelta de la esquina en febrero. Eso quiere decir qué es lo que significa en general para clientes que tengan productos de Jira Server en sí, excluye Data Center, es que básicamente el periodo de soporte a estos productos se va a acabar y, digamos, para estar un poco al día de las novedades más recientes, las funcionalidades y también las actualizaciones de seguridad más recientes también, es que mucho se está incentivando, digamos, el paso a los productos cloud. Entonces, hablemos un poco primero sobre qué es la nube de Atlassian. ¿Y qué es lo que es la nube de Atlassian? Es una plataforma dinámica y versátil armada por un líder de soluciones de software como lo es Atlassian. Atlassian, si no lo saben, produce productos de gestión de proyectos para organizar a tus equipos y tus organizaciones. Entonces, tenemos una plataforma de desarrollo y de trabajo colaborativo que agiliza los procesos de desarrollo de software y de gestiones administrativas. La nube de Atlassian se adapta a los equipos de cualquier tamaño, ya sea una startup o una corporación de gran escala, y también se adapta a los procesos que tenga. O sea, digamos, existe un poco una percepción de que originalmente Jira era para desarrollo de software y se queda ahí, pero la realidad es que se puede adaptar a cualquier tipo de proceso que puedas tener dentro de tu organización. Digamos, tú no tienes que adaptarte a la manera en la que Jira trabaja. Jira se va a adaptar a la manera en la que tú tengas tus procesos y la manera en la que mejor se maneje tu equipo. Entonces, cuando hablamos de una implementación nube, estamos hablando de que Atlassian se encarga de gestionar, de implementar y de mantener toda la infraestructura subyacente dentro de ese producto. Es decir, voy a simples rasgos, si tú tienes, por ejemplo, un Jira Server, Jira Data Center, tú tienes que tener tu propio servidor o un servidor en una nube, como por ejemplo AWS, y tú te tienes que encargar de mantenerlo, de actualizarlo, de hacer los patches necesarios, gestionar por ejemplo, los recursos como la memoria, en caso de que tengas que escalarlo para albergar a más usuarios. Todo este tipo de cosas la ves en implementaciones on-premise. Cuando estás hablando de cloud, te olvidas de todo eso, básicamente llegas y utilizas el producto desde donde quieras. Entonces, cuando estás hablando de considerarse cambiarse a la nube, vemos que primero de entrada, la mayoría de los clientes, y es que un 95% de los usuarios de productos Atlassian optan de entrada por una solución en la nube. Es decir, al día de hoy lo que estamos viendo es que desde que se lanzó Jira Cloud, la gran mayoría de las organizaciones y de clientes también, de startups y de corporaciones en general, están llegando a optar primeramente por Jira Cloud y por Confluence Cloud. También lo otro que vemos es que cuando hablamos de personas o de organizaciones que solían estar en Jira Server o en Data Center, vemos que el 90% de este grupo recomiendan haber realizado la migración a cloud en algún momento. Entonces, en general vemos una inclinación predominante hacia los productos cloud de Atlassian. Entonces, ¿por qué los clientes de Atlassian escogen la nube? Hablemos un poco de eso. Lo primero y lo principal cuando estábamos hablando de la infraestructura y la manera de quién se encarga de gestionarlo, esa diferencia entre server y cloud, vemos que se traduce básicamente un tema de retorno de inversión. Estás reduciendo el costo total de propiedad, de esencia. Vemos que un 65% de los usuarios de server citaron la eliminación de costo de mantención como un factor clave para migrar. Y al final estás haciendo un offload de tus responsabilidades. Básicamente te olvidas de pagar ya sea las mensualidades de AWS o los costos de hacer mejoras o cambios dentro del hardware físico que puedas tener dentro de tu servidor. Entonces, dentro de todo eso, al final del día, estás reduciendo mucho ese tipo de costos dentro de tu organización y estás llegando a un esquema de costos mucho más sencillo que simplemente se basa en una suscripción. Y esa suscripción en sí se basa dependiendo en un rango de usuarios que tú estarías teniendo dentro de Jira Cloud. Lo otro que tenemos también es la innovación continua.
Cuando hablamos de Atlassian en general, estamos hablando de una compañía que es Cloud First. Básicamente, desde hace muchos años ya de que se implementó estos productos cloud, vemos que la prioridad dentro de Atlassian es la innovación y el mejoramiento y la expansión de las funcionalidades y capacidades de sus productos cloud, primeramente. También, obviamente, hay un desarrollo continuo sobre su producto data center, pero en general, la gran mayoría de lo que se está viendo y lo que se está introduciendo ahora, y lo puedes ver dentro del Atlassian Cloud Roadmap, todo lo que está en el plan o que viene dentro del funnel para a futuro se está planificando para cloud. Entonces, generalmente las organizaciones que quieren optar por un producto dinámico, que se actualiza básicamente solo, sin tener que hacer ningún tipo de actualizaciones por tu lado ni de por tu equipo, están optando por cloud precisamente para eso. Y volviendo un poco al tema del retorno a la inversión y hablando un poco de los costos de mantención que mencionamos antes, hablamos también dentro de el uso adecuado del tiempo dentro de tu organización. Al final del día, cuando estás mejorando la velocidad de entrega de tus equipos TI, porque lo estás ayudando a enfocarse en temas que son mucho más pertinentes dentro de tu empresa y no estar haciendo, digamos, tareas recurrentes que podrían estar sucediendo cuando tienes, por ejemplo, un servidor y tienes que estar manteniendo, o por ejemplo, que surgió algún aviso de una vulnerabilidad, tengas que hacer algún tipo de patch, cosas que puedan interrumpir tu trabajo y tu equipo TI, te olvides un poco más de eso cuando te vas a un producto que está basado en cloud. Y acá, por ejemplo, tenemos una cita que es bien interesante de Marcus Haidt, de Clearly Rated, que básicamente citó y mencionó la reducción de costos como un elemento principal dentro de su toma de decisión de migrarse a cloud. Obviamente una migración a la nube no es sencilla. Vamos a hablar ahora un poco de las barreras y, por ejemplo, si tú eres, como algunas personas vieron en la respuesta de la encuesta, vemos que mucha gente solía tener productos Jira Server, personas u organizaciones que por muchos años han usado Atlassian. Ese paso a cloud puede dar un poco de miedo. Te puedes preguntar cuáles son los gaps, digamos, dentro de esto. Pero al final del día, cuando te sientas a sacar las cuentas y a ver un poco cuáles son los beneficios de cloud, te empiezas a dar cuenta que esta es la mejor manera de operar, digamos, a futuro. Entonces, ¿por qué cambiarse a la nube de Atlassian? Sabiendo un poco qué es cloud, qué bondades está trayendo, veamos un poco de qué se tratan los incentivos que brinda tanto Atlassian, también como la infraestructura en general y la manera en la que funcionan estas plataformas, qué es lo que puede traer a la mesa para tu organización. Y en principio estamos hablando de, y lo más importante, la accesibilidad. Como hablamos de un producto que está basado en la web, además, no tenemos que instalar nada en los endpoints de, digamos, los usuarios o de tus trabajadores. No tenemos que estar realizando ningún tipo de instalación tampoco en tus servidores. Es simplemente llegar y acceder a ellos desde donde sea que tengas una conexión a Internet. Puedes entrar y usar Jira Cloud. No solo Jira Cloud, Confluence Cloud, Bitbucket y todo el otro rango de productos que tenemos. Hablamos también de un tema de seguridad, porque claramente cuando Atlassian llega a asumir la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura, también tienen que asumir la responsabilidad de la seguridad de la misma. Entonces, vemos mucho, Atlassian tiene, por ejemplo, auditorías recurrentes sobre todas sus plataformas. Atlassian en general, la nube de Atlassian está albergada dentro de AWS y tiene una infraestructura robusta de seguridad que está encriptada. También hay control de accesos que puedas necesitar. Por ejemplo, puedes usar Atlassian Access para usar otro proveedor de identidad, como por ejemplo Okta. Todo este tipo de cosas las tienes incorporadas adentro de cloud para asegurar la seguridad máxima de tanto de tus datos como de tus usuarios. Vemos de nuevo el tema de los ahorros, porque al final del día estás reduciendo la necesidad de costear los servidores por tu propia cuenta. Tenemos soporte global, no solo por Atlassian, sino también por Service Rocket. Al final tenemos un equipo distribuido en todo el mundo que te puede ayudar cuando sea y cuando lo necesites en un rango de idiomas también. Y vemos escalabilidad. Al final del día, hablando un poco de nuevo de la infraestructura que tenemos en server y en data center, al final del día, si tienes, no sé, tienes que hacer un salto, tu empresa está creciendo de 200 usuarios a 1000 usuarios, es muy probable que tengas que hacer una upgrade a tu server, tengas que asignar mayor cantidad de memoria RAM o quizás hacer un cambio incluso del mismo procesador de tu servidor para que el producto pueda funcionar como siempre estuvo funcionando. Esto en cloud es algo que se vuelve no un tema, y simplemente lo único que tienes que ocuparte es de cambiar tu suscripción. Si tienes una suscripción de 200 usuarios, te cambias a tu suscripción de 1000 usuarios y el backend se encarga de todo lo demás. Nosotros hemos visto
instancias de 10 a 20 usuarios funcionar del mismo modo como funciona una instancia de 10.000 usuarios. Y esa instancia de 10.000 usuarios no nota ninguna diferencia versus las instancias más pequeñas. Hablamos de también un poco con la innovación, hablamos acá, lo tratamos como diferencia en las características e integraciones y add-ons en el sentido de que no solo Atlassian es Cloud First, sino que también vemos que todos los desarrolladores y los third-party vendors, todas estas personas, organizaciones como nosotros, Service Rocket, que desarrollamos aplicaciones para los productos de Atlassian, también se enfocan en los productos cloud primero. Al final hay una predominancia, no solamente por, digamos, por una directriz de la compañía o de Atlassian o de quien pueda hacer, sino que los usuarios también optan por usar cloud primero. Y la gran mayoría de la innovación que se ve, que viene en las funcionalidades del producto mismo, sino también como las mismas aplicaciones nuevas que se van desarrollando, todas están orientadas adentro del cloud. Y finalmente tocamos un poco de nuevo el tema de la reducción de costos TI por la reducción de los costos de mantención y también el costo de oportunidad, que significa la asignación de tu equipo TI a estar manteniendo estos servidores. Al final del día, tocamos de nuevo este tema y hablamos de que es mejor enfocar a tu equipo, las personas que tiene y usar sus mentes para temas prioritarios que se puedan hacer mucho más importantes que estar haciendo una actualización de un software, de una herramienta. Y acá tenemos un quote, esto es, digamos, ya está en una escala un poco más grande. Estamos hablando de Tom Wiley, de ARM, que se encarga de gestionar los productos Atlassian para ellos. Y se dan cuenta que ellos calcularon un impacto de 4 a 6 millones de dólares anuales, derivados en caídas y degradaciones en los servicios cuando todavía tenían sus productos on-prem. Entonces, esto requería una solución, básicamente nos dice Tom, y la reducción de los tiempos de inactividad costeó al final la transformación a cloud. Miguel, eh, me parece que Cuéntame. este quote, por supuesto, es muy interesante y pone de manifiesto el impacto económico que puede tener una migración a la nube. Y así también, como bien mencionabas, un poco la escala tal vez de la persona detrás de ARM es el enterprise, ¿cierto? La gran empresa. En tu experiencia, habiendo trabajado también con empresas de mediana escala o incluso pymes, ¿cómo es que estas eficiencias se materializan justamente en empresas de menor tamaño? Mira, y esto, yo creo que esto también va un poco dentro de una pregunta que hicimos dentro de la encuesta, que es que, ¿quién se encarga de gestionar los productos, ya sea Jira, Confluence, Atlassian en general, dentro de tu organización? Y cuando ves empresas más pequeñas, no ves, por ejemplo, a alguien que está encargado solamente de gestionar las herramientas Atlassian, sino que ves una persona que es de TI que está encargado de administrar básicamente todas las herramientas que están dentro de la empresa. O también ves un equipo TI reducido que también tiene que encargarse de gestionar requerimientos ante clientes, ya sean internos o externos. Entonces, al final del día ves un equipo que tiene sus tareas distribuidas en diferentes lugares. Y dentro de esto, cuando estás hablando de una migración a la nube y estás hablando de, digamos, reducir las tareas de mantenimiento sobre estas mismas, estás liberando mucho tiempo de tu equipo TI básicamente para poder atender otras cosas. Esto es muy común que lo veamos en empresas de, digamos, de menor escala. Al final del día, muchas personas usan diferentes sombreros, como se puede decir, y al final del día eso también puede llevar un poco a confusión y a retrasos en la, digamos, en la ejecución de ciertas tareas. Ciertamente. Tal vez el último punto que me gustaría hacer acá es que hace un tiempo leía que en promedio los usuarios de las empresas, indistinto de la industria, utilizan 10 softwares al día para realizar su trabajo. Y por supuesto es que debe de existir un equipo, una persona encargada de poder soportear ese software, ¿cierto? Entonces, de momento en el que habiendo tenido una estructura en el servidor, o moviéndome a la nube, bien estoy disponibilizando justamente ese valioso tiempo para que mis equipos puedan destinar más tiempo de administración a otras herramientas y también posibilitar la innovación en sus roles, ¿cierto? No Definitivamente. solamente vemos un impacto económico directo en términos de costo a la hora de migrar, sino que también hay un mundo de posibilidades que se abren a la hora de tener que justamente sacar de la lista de cuestiones que hacer todos estos meses. Definitivamente, ves una eficientación en la administración de los recursos y ves un cambio, digamos, a un modo, una modalidad, llamémosla un poco más proactiva al final del día. Es algo que te está sacando una tarea, un peso de encima, como tú dices, 10 herramientas es lo común, imagínate. Entonces, estamos hablando, si por ejemplo se está usando Jira y Confluence, ahí tienes dos herramientas que te tienes que encargar de mantenerlas, de provisionarlas, de estar siempre pendiente de ellas.
es algo que finalmente se va a hacer notar en tu equipo? Muy buena pregunta, Chris. Así que bueno, hablando un poco, hablamos ya de los incentivos, hablamos sobre qué es cloud en general a un nivel muy alto. Todo suena muy interesante. Volvamos un poco al tema de las migraciones y hablemos sobre cuáles son las barreras comunes a una migración a la nube. ¿Por qué hay barreras? Porque Jira Server se desarrolló muchísimos años antes de la introducción de Jira Cloud. Al final del día, si bien son productos muy similares y cumplen la misma funcionalidad, están basados en código distinto, fueron desarrollados de manera distinta y tienen bastantes diferencias y sutilezas entre ellas. Entonces, suele pasar mucho y también pasa mucho con algunas empresas que el cambio, digamos, de sus herramientas no es algo que se puede llegar a hacer. Hay muchas preguntas, muchos equipos que lo usan, que también tienen preguntas ellos mismos también, y les interesa saber de qué manera o cuál es la mejor manera de hacer un cambio en la nube. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Hablamos un poco de la escala, entonces hablemos de nuevo de la escalabilidad. Y cuando, por ejemplo, tienes un cliente o una empresa muy grande, empiezan a hablar o pueden mencionar, por ejemplo, de que los servidores en general están hechos a su medida, son servidores muy poderosos que están sirviendo a instancias que ya tienen. Y también solía pasar de que Jira Cloud estaba limitado cuando se lanzó a 10.000 usuarios. Después tuvimos un límite, me parece que de 20.000, si no me equivoco, y ahora hay un límite de 35.000 usuarios que puedes tener en esta instancia. Y de nuevo, como te mencionaba, nosotros hemos trabajado sobre instancias que han tenido 20.000 usuarios y no notas diferencias en el rendimiento versus instancias mucho más pequeñas. Entonces, limitaciones respecto al tamaño de las instancias en la nube es algo que se ha ido dejando atrás con el paso de los años. Ahora es básicamente inexistente y volviendo o hablando un poco de otro tema que también es importante para estas escalas de las que estamos hablando, es el almacenaje. El almacenaje en cloud es ilimitado. Entonces tampoco es algo que va a resultar ser una limitante para ti. Si, por ejemplo, tienes una mesa de ayuda en JSM que recibe muchísimos attachments, no es algo que eventualmente se te va a llenar como se llena, no sé, un inbox de Gmail. No, no va a suceder. Entonces, últimamente también el rendimiento a escala de la plataforma en la nube ha crecido y va a seguir creciendo. Pregunta 2 es la migración, una migración compleja de datos, y vemos gente que menciona que mover su información en la nube puede ser complejo. Y la verdad es que puede hacerlo, como también puede que no lo sea. Depende mucho de la manera en la que tengas donde tengas tu información, qué tipo de aplicaciones estás usando dentro de tu producto server, por ejemplo, qué tipos de integraciones tienes. En ese tipo de cosas es muy bueno hacer una evaluación y empezar a entender qué es lo que se migra y qué no. Hay documentación que tiene Atlassian, digamos, posteada gratis en su página web, mencionando qué es lo que se migra y qué no se migra generalmente dentro de una, digamos, una migración tradicional, hablemosla por vía de JCMA. JCMA quizás lo vayan a escuchar, lo vayan a mencionar un par de veces más, pero básicamente es la herramienta de migración que está desarrollada por Atlassian propiamente como tal. Esta herramienta ha madurado muchísimo en el último año. Nosotros hemos hecho muchas migraciones en el último tiempo y la herramienta que está hoy no tiene nada que ver con la herramienta que existía hace un año o 2 años. Es mucho más fiable. eh, Tiene una fidelidad muy alta de retención de datos. Generalmente, la gran mayoría de lo que se migra de manera correcta. Entonces, lo primero es seguir las vías de migración, digamos, recomendadas por Atlassian. En este caso estamos hablando de JCMA. Es algo que simplemente es gratis y si lo quieres tener en el server, llegas al Atlassian Marketplace y lo instalas y de ahí básicamente sigues todas las instrucciones. Pero sí, obviamente, si tienes, mientras más integraciones tengas y más data tengas en aplicaciones, sí hay que realizar un estudio a profundidad de tu instancia y empezar a entender un poco qué cosas se podrían perder o cuáles son las alternativas para trasladar esa información. Y volviendo de esto, si es que nosotros, por ejemplo, como Solution Partner, Service Rocket, como otros Solution Partners que tenemos que son de Atlassian, te pueden ayudar con este proceso también. Si al final te das cuenta o sientes que tu instancia puede ser muy compleja para migrar o tienes dudas, cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos. Nosotros felices te vamos a empezar a ayudar y te vamos a ayudar a guiar en este proceso. Preocupaciones por la seguridad también pasa mucho y es algo que sucede con también clientes que tengan industrias en donde tengan sensibilidad, digamos, hacia los datos. Generalmente también suele ser algo de que
por lo que mucha gente opta por tener data center en vez de cloud. Pero lo cierto es que toda la data, y sobre todo la data at rest, que es almacenada dentro de la infraestructura de Atlassian, se encuentra encriptada. También, además de eso, tenemos mucho control de accesos. Últimamente, Atlassian también acaba de introducir, eso fue hace un par de semanas, BYOK, que es Bring Your Own Encryption, con la cual también puedes, digamos, enforzar encriptación para usuarios que son invitados, digamos, a tu instancia que no sean parte de tu organización. Entonces también puedes agregar una capa adicional de seguridad por ese lado y también puedes agregar autenticación multifactorial y en el caso también de provisionamiento de usuarios, puedes usar algo como Azure o puedes usar Okta, este tipo de herramientas que también te van a agregar una capa adicional de seguridad. También los productos cloud son compliant con mucho tipo de normativas y certificaciones. Por ejemplo, recientemente se anunció que van a estar compliant con HIPAA, por ejemplo. Y también existe, por ejemplo, en el caso de que seas parte de una industria que necesite almacenar la data en algún lugar geográfico específico por temas de legislación. Eso también lo puedes optar en algunos países. Por ejemplo, existe Data Residency, ¿cómo se llama eso? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en otros países. Entonces, todo este tipo de cosas muy interesantes y muy importante tenerlas en cuenta. Y tenemos también un poco de resistencia al cambio. Al final, hablando un poco de lo que tenemos antes, o digamos las herramientas que se usaban antes, digamos esas 10 hipotéticas herramientas que puedes tener dentro de tu empresa, es muy probable que estés acostumbrado a usarlas y no quieres que nadie cambie. No quieres que nadie te mueva el botón que estabas usando para hacer esas cosas que necesitabas hacer hacia otro lado, o que tus flujos de trabajo cambien, o todo este tipo de, digamos, costumbre que puedas tener dentro de ti o la memoria muscular que puedas tener sobre la herramienta cambie. Esto es algo muy común que se ve y es algo que también no se puede dejar de lado. Al final del día, mientras más tiempo o más años hayas tenido con tus productos server y quieres hacer esta migración a cloud, lo importante es mantener un plan comunicacional o ayudar por vía de un solution partner, también te pueden ayudar a hacer eso, de qué manera tener la mejor estrategia para hacer este cambio a la nube final del día, vemos, por ejemplo, eso va a depender mucho de tu empresa, pero puedes tener, por ejemplo, acercamientos en fases al cloud, en donde ciertos equipos se van migrando primero, otros se migran después. También tenemos muchos workshops en donde podemos conversar sobre cuáles son las cosas que se pueden cambiar y que no. Eh, y de nuevo, volviendo al plan comunicacional, hablando un poco de esto, tiene que ver un poco más con hacer los anuncios oportunos sobre la nueva herramienta que se estaría viniendo y de qué manera puedes capacitar a tu equipo a que lo utilice. Miguel, en lo que respecta a la resistencia al cambio, em, nuevamente, y de haber trabajado con organizaciones en Chile, en el resto de la TAM, es que y dentro de la literatura organizacional existen ciertas organizaciones conocidas como las del viejo orden, aquellas en las cuales justamente fundan sus procesos y estructuras en modelos establecidos hace muchísimo tiempo, donde la cultura una vez más se encuentra ya arraigada en procesos estandarizados, donde las cuestiones se hacen de una forma como bien tal vez ejemplificabas, existe un botón que vive en un lugar y la gente sabe que debe apretar ese botón para que se pueda darle una cierta situación. Y de momento en el que llegamos justamente con el departamento IT, con bombos y platillos anunciando que chiquillos nos vamos a mover a la nube, es que eso justamente puede generar resistencia y distintos dilemas como bien estás comentando. En lo que respecta a tu experiencia, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer a las empresas y equipos en esta situación? Más allá de justamente las que bien acabas ya de describir. Una muy buena pregunta y en verdad no es sencillo y es algo que básicamente va a depender de cada organización y de cada compañía. Depende mucho y yo creo que ahí lo más importante es si tienes una alta usabilidad de la herramienta dentro de tu organización. O sea, por ejemplo, tú ves compañías que usan Jira y usan Jira Software, por ejemplo, solo su equipo de desarrollo lo tiene. Es un poco más sencillo conversar con el equipo y ayudarlos a realizar el cambio a cloud. Pero cuando tienes una compañía que tiene un footprint o tiene un uso mucho más amplio adentro del mismo, sino que no solo sus desarrolladores, sino que también el equipo de TI, la gente que trabaja más con procesos administrativos también lo están usando, se vuelve un poco más complicado porque cada quien va a tener requerimientos distintos. Y ahí es cuando entra y ayuda muchísimo tener un solution partner que te puede ayudar a entrar y a identificar quiénes son los stakeholders, básicamente, y entender quiénes son las personas que son críticas al momento de la toma de decisión para poder llevar a cabo un plan y determinar ese plan. Al final del día lo que importa es que todos estén felices
Lo que importa es que todos estén contentos con el cambio de la herramienta y que puedan entender también de qué manera maximizar su uso y sacarle el máximo provecho de Jira Cloud. Entonces, hablando un poco de lo más clásico que vemos muchos temas durante lo que llamamos el discovery de la migración, que es la primera fase, es una fase en donde todavía no hemos movido ningún tipo de data a cloud, solamente estamos haciendo una evaluación a profundidad de la instancia presente en server. Se ven muchas reuniones y workshops con los diferentes equipos para entender qué es lo que están necesitando, qué es lo que les podría generar esa resistencia y de qué manera se puede ofrecer eso que están necesitando en cloud. También vemos aproximaciones en fases. Entonces, al final del día, si decimos hay tres equipos distintos que están usando Jira, quizás al primer equipo le interesa moverse más rápido porque han escuchado de que hay ciertas funcionalidades, que les interesa, que qué sé yo. Ellos se pueden mover primero, después hacemos la segunda fase con otro equipo y así lo vamos haciendo. Pero no es sencillo y no hay una, digamos, una solución para todo. Es algo que ayuda mucho el Solution Partner a llegar y a ayudarlos a determinar de qué mejor manera hacerlo. Ciertamente, el proceso de definición de estructuras de aprendizaje para poder justamente lidiar con procesos de cambio no es trivial. Y como bien dices, muchas veces no es necesario el reinventar la rueda, sino que también está la posibilidad de apoyarse en un solution partner. En el caso particular de Service Rocket es que justamente el educar es parte de nuestro ADN y es una de las primeras cuestiones que hicimos y es que da la casualidad de que justamente hoy por hoy una de nuestras banderas de lucha es entrenamiento y educación. Son un par de cositas que estoy seguro también estaremos tocando un poco más adelante en el webinar. Así es, así es. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, hablamos un poco también de estas dependencias, de estas aplicaciones que no están soportadas. Hablamos un poco de las diferencias que pueden existir entre server y cloud. Vemos eso también dentro de las aplicaciones. Si bien la gran mayoría de las aplicaciones se están desarrollando ahora para el producto cloud o la plataforma cloud en general, vemos muchas aplicaciones que son más delegados, que hace muchos años que no están actualizadas, por ejemplo, que existen en server y no existen en cloud o también viceversa. Y también vemos muchos, por ejemplo, aplicaciones, un gran ejemplo de eso es Script Runner, que funcionan de maneras muy distintas entre server y cloud. Entonces, vemos que sucede mucho, sobre todo en instancias de mayor data, que están usando alguna herramienta en particular, que o está integrada de alguna manera con otras herramientas, y eso sería muy difícil ya sea o de recrear en cloud o sería un proceso del cual no tienen mucha claridad cuál va a ser el resultado. Y eso es algo que va a depender mucho también en base a cada caso. Es algo que, por ejemplo, digamos, el caso más emblemático es Script Runner. Script Runner simplemente hay que refactorizarlo todo. Hay que rediseñar toda su funcionalidad. La funcionalidad está ahí, simplemente que no funciona de la manera en la que funciona el server. Entonces, es importante entrar con alguien que pueda manejarse con el tema, que pueda entender cómo funciona esa aplicación en particular, que lo haya hecho ya varias veces anteriormente, que te pueda entrar a darte un poco de consultoría y a ejecutar ese trabajo de conversión. También hablamos un poco acá, y esto es algo que nosotros hacemos como Service Rocket, cuando se nos acerca un cliente que está interesado en una migración, una de las primeras cosas que le pedimos es precisamente una lista de las aplicaciones e integraciones que tienen en su instancia server. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es entregarles sin costo un estudio sobre las aplicaciones que tienen y cuál va a ser la viabilidad de esas aplicaciones en cloud. Es algo, digamos, que siempre va a ser un punto crítico para todos, porque al final, generalmente todos usan sus aplicaciones. A veces puede pasar que dentro de esa lista podemos identificar alguna aplicación que no existe en cloud, pero de ahí también te podemos ayudar a entender si en verdad esa aplicación se está usando o no. Y si efectivamente se está utilizando, identificamos al equipo que la esté usando y podemos entender de qué manera o qué alternativas podemos traer a la mesa para que continúe o reemplace, digamos, el flujo de trabajo, la funcionalidad que está trayendo. Entonces, aquí también hablamos un poco, y esto es algo que a veces da un poco de miedo, es hablar de la transformación digital, que si bien uno está acostumbrado a trabajar de una cierta manera, cuando tú estás en server, generalmente estás también acoplado a muchos procesos que probablemente realizaste o los se idearon hace muchísimos años, y quizás es un momento de refrescar esos procesos, o quizás es un momento de simplificar algunos procesos que puedas tener. Entonces, el paso a cloud también es un súper buen momento para hacer una limpieza de tu instancia y empezar a entender qué cosas puedes dejar atrás y qué cosas puedes modificar o optimizar incluso.
es un súper buen momento para hacer, digamos, y tenemos el gran ejemplo de Service Rocket mismo. Nosotros utilizamos por mucho tiempo un servidor, o sea, usamos Jira Server, nos pasamos a cloud y fue muy poco lo que trajimos al otro lado, sino que simplemente nos sentamos a rediseñar toda la estructura que teníamos y todos los workflows que solíamos tener, los reimplementamos en cloud, digamos, para también adaptarnos a nuevas necesidades que estábamos teniendo en nuestra empresa. Esto no es una pregunta, es tal vez más un comentario encima de lo que ya pudiste haber comentado, y es que de haber trabajado justamente también con nuestro equipo de consultoría, nuestros arquitectos de soluciones, es que no puedo dejar de enfatizar lo relevante que es justamente el poder en este proceso contar con la ayuda de un asesor experto. Y es que, dando un paso atrás, uno de los primeros trabajos que me tocó realizar aquí en Service Rocket era para nuestro equipo de aplicaciones. Y tenemos una suite de productos que pueden ir y consultar, están disponibles en nuestro sitio, también están disponibles en el Atlassian Marketplace. Pero justamente tiene que ver con el hecho de que al día de hoy hay miles de aplicaciones disponibles en el Atlassian Marketplace. Y la forma en la que esto funciona, bien lo sabrán, es básicamente es un plugin. Tengo el producto principal con su funcionalidad core, a la cual justamente puedo ir enchufándole distintas piezas de inteligencia en forma de aplicaciones, de manera de poder expandir los atributos nativos de estos productos. Y en ese sentido es que para gustos los colores, ¿cierto? Bien puede ser de que para cierta organización me sirva una aplicación de este tipo, bien puede ser que para otra necesite otro tipo de inteligencia. Y de momento en el que ponemos esta realidad en contexto de una migración es que justamente ocurre lo que tú señalabas, que es que encontramos que la aplicación que tenía en server no tiene una versión compatible en cloud, o bien si la tiene, dadas las diferencias en infraestructura, la forma en la que la aplicación funciona ya es distinta y requiere justamente un proceso de reconstrucción, o bien nuevamente en este proceso de transformaciones que veo y vengo a encontrar nuevas opciones para mí, nuevas ampliaciones que quiero hacer al producto. Y ese proceso es tremendo. Es una de las partes más cuantiosas en términos de tiempo y esfuerzo dentro de la migración, que tiene que ver con justamente la evaluación de alternativas, donde una prueba de concepto para una aplicación es larga. Ya de fuera de la caja, los procesos, los tiempos de evaluación de las aplicaciones son 30 días, y es que si vamos sumando el que empiezo a probar esta aplicación, mientras al mismo tiempo prueba esta otra aplicación, mientras empiezo a evaluar las diferencias y la disparidad de features que puedan existir entre alternativas, es que es muchísimo trabajo. Y es una de las áreas las cuales hoy día es más justamente subestimadas dentro del proceso de migración. Entonces, nuevamente, eh, el trabajar con un experto que sea capaz de apuntarte en la dirección correcta y ahorrarte y reducir el tiempo de evaluación y de definición tal vez de esas herramientas termina siendo vital. Y es una de las cosas las que justamente también queremos enfatizar. Totalmente. Yo diría que un gran porcentaje del tiempo que realizamos en una migración lo gastamos estudiando las aplicaciones y viendo de qué manera y conversando con los equipos involucrados, de qué manera es mejor migrarlo. Hay aplicaciones que son muy sencillas, que se migran con JCMA, que mencionamos antes. Básicamente tú llegas, lo incorporas dentro del plan y se migra. Pero hay otras que no. Hay algunas aplicaciones incluso que no lo puedes hacer tú, sino que tienes que contactarte con el soporte técnico del desarrollador en particular y que te ayude. Entonces también son otros plazos y entender eso, o digamos, hablemoslo a la inversa, si no lo entiendes, también puede suceder que puedas llegar a tener atrasos dentro de tu migración, porque cuando empiezas a depender del soporte técnico digamos, de un desarrollador, quizás las cosas se ponen un poco más lentas, se ralentizan dentro de todo, y entender eso de antemano durante el discovery es crucial también para cumplir con tus metas y los objetivos que tienes para este tipo de migración. Y eso es lo que estamos hablando ahora, entonces pasemos de lleno a hablar de consejos para superar estos desafíos que estábamos conversando ahora al momento de adoptar la nube. Entonces, primeramente, y lo que viene conversando Chris ahora, es desarrollar una buena estrategia de migración. Algo que es muy crucial es eso, es precisamente el núcleo o el core de la funcionalidad está y es súper fiable, que es el JCMA. Generalmente, a grandes rasgos, se hace por vía de JCMA, pero existen muchas otras cosas, como pudieron ver, adentro de este plan de migración que pueden, si no las tienes en cuenta, te pueden también ralentizar tu proceso de migración. Entonces, entender todos los aspectos a mayor profundidad que puedas tener, realizar un buen discovery de tu instancia, es algo que nosotros te podemos ayudar con eso. Básicamente revisamos la base de datos, revisamos desde diferentes puntos de data, entendemos la cantidad de proyectos que tienen, la cantidad de issues, la cantidad de usuarios que tienen,
de qué manera están autenticándose sus usuarios ahora, si están detrás de algún tipo de VPN. Todas estas cosas hay que entenderlas y ver, tener como un checklist y ver de qué manera se van a reemplazar. Y lo otro que es importante dentro de una estrategia de migración es probarla. No es llegar y migrar y después ver qué es lo que llega a cloud y simplemente usar eso, sino que hay que hacer, hay que darse el tiempo, que quizás puede ser un poco lento, pero es lo mejor, de una migración de prueba, hacer un staging, como la llamamos, lo mandamos a una instancia de prueba que no, digamos, que no tenga nada que ver con la instancia que ya podrías tener en cloud o la instancia que vas a tener, y hacemos una revisión de todos los datos también exhaustiva. Revisamos que estén todos los proyectos, revisamos que estén todas las integraciones y que todo funcione, digamos, como debería estar funcionando. Esto va de mano con evaluar el estado actual y la preparación para la nube. Eso es crucial también específicamente para lo que hablamos antes, que son las aplicaciones. Porque también pasa mucho que, digamos, no sé, pedimos esta lista de aplicaciones para hacerles esta evaluación, nos llegan 15 aplicaciones, pero después cuando empiezas a revisar dentro de tu instancia te das cuenta que en verdad solo estás usando 5, que 10 de esas 15 aplicaciones ya no se están utilizando o tienen un uso muy bajo que quizás no justifica el hecho de estarlos licenciando en cloud tampoco. Entonces, es algo que también ayuda muchísimo a ver y entender qué cosas se pueden ir dejando atrás también para ayudar también en el proceso de la reducción de costos. Y preparación de tu equipo. Más allá, por el lado, tenemos esta dimensión técnica, que es hacer el estudio de la herramienta en sí, de qué manera se está usando, cómo se va a migrar. También hay que preparar a tu equipo para estos cambios. Como mencionó Chris, nosotros también proveemos capacitaciones, entrenamiento, es algo que hemos hecho por toda la duración de que ha existido esta empresa. No solo hay que dar capacitaciones, sino que también hay que ayudar a entender qué es lo que podría estar faltando o qué es lo que es, digamos, podría ser complejo para una persona, un usuario, un equipo al momento de migrarse a cloud. Quizás no es un tema de capacitación, sino que quizás es un tema de funcionalidades. Ese tipo de cosas hay que identificarlas y básicamente conversar con todas las personas para poder entender de qué manera podemos atender eso. Y de nuevo, hablando un poco del tema de la autenticación de usuarios, hay que revisar tus necesidades de seguridad y compliance. Es un súper buen momento al momento de migrar a cloud, de decir, ok, necesito ahora, vamos a necesitar Data Residency, por ejemplo, nos encargamos de gestionar eso con Atlassian para que pueda quedar configurado. En caso de que necesiten autenticarse por vía de Okta o algo, por ejemplo, en ese caso, también nos encargamos de dejarlo configurado y probar esa configuración antes de lanzar a producción y de que empiecen a llegar los usuarios a trabajar en su día a día. Y con todo esto se ata básicamente al final que si te empiezas a dar cuenta, empiezas a sentir un poco abrumado con el proceso de migración, empiezas a sentir que es mucha información o quizás son muchas cosas las que tienes que estar pendiente porque tu instancia tiene mucha data y quieres preservarla, lo mejor es que busques el solution partner correcto para la situación. Atlassian tiene el Partner Directory, ahí pueden revisar, dentro de las cuales nosotros estamos ahí, somos un Platinum Partner, somos especializados en cloud. Puedes básicamente revisar ahí y extender todas tus preguntas. Nosotros felices contestaremos todas las preguntas. Yo soy un experto de migración por mi lado y nuestro equipo también que tenemos acá en Chile. Y básicamente cada migración es distinta, cada migración es única y todas son un viaje para nosotros también. Así que nos encanta participar en ella. Y a eso volvemos un poco a lo que es Service Rocket. Y básicamente, ¿por qué Service Rocket? Porque simplemente eliminamos y te ayudamos a eliminar esas complejidades de la migración. Primero que todo, tenemos años de experiencia haciendo esto, tenemos una metodología que si bien está desarrollada por nosotros, es una metodología que se acopla también a la metodología recomendada por Atlassian para realizar las migraciones. A grandes rasgos, básicamente partimos por un discovery, después hacemos una migración de prueba, hacemos una revisión de esto con el equipo y con tu organización y después hacemos la migración de producción. Entendemos y tenemos un profundo conocimiento no solamente de las herramientas en sí, de Jira, Confluence y todos los demás, sino que también entendemos y tenemos mucha experiencia migrando aplicaciones y realizando integraciones y refactorizando también código, que por ejemplo es el caso que sucede con Scriptrunner. Tenemos una experticia con más de 20 años trabajando de mano con Atlassian. Nosotros, como mencionó Chris, estábamos, o sea, la oficina original estaba a pasos de la oficina del headquarters de Atlassian en Sydney y tenemos tarifas transparentes. Al final del día te vamos a ayudar y antes de, digamos, darte cualquier tipo de cotización, te vamos a ayudar a entender cuál es tu instancia actual. Nosotros tenemos un documento, nosotros lo llamamos Fit for Cloud. Básicamente, para cualquiera que le interese, en verdad, contáctenos porque no es algo que les va a tener un costo para ustedes. Y lo que hacemos es hacer una evaluación de su servidor o de su data center o de lo que puedan tener y los ayudamos a entender
cuántos días estaría demorando o cuántos meses estaría demorando realizar una migración para una instancia con las características de las que tienen ustedes. Es algo que proveemos sin costo alguno y es algo que los va a ayudar mucho también a tomar una decisión. Si bien quizás al final del día se den cuenta con ese documento que quizás no necesiten un solution partner, está perfecto y habremos estado felices de haberlos ayudado y de haberles dado esa claridad. Como también los puede ayudar a darse cuenta que quizás tienen ciertas complejidades con las cuales tendrían o podrían eh, verse beneficiados con sumarse a un solution partner como nosotros para eso. Ciertamente. Y con esto es que creo que, y si avanzamos a la siguiente slide, Vamos. creo que podemos enfatizar también es el cómo podemos ayudar. Y solamente para reiterar lo que decías recién, Miguel, Service Rocket es un solution partner con más de 20 años de experiencia en este espacio, lo cual justamente hoy día nos capacita para ayudar en distintos frentes. Por un lado está el tema de la capacitación, ¿cierto? El poder ayudar a extraer a tus usuarios el mayor valor de las herramientas en las cuales estás invirtiendo. Ya después el licenciamiento, simplificar el proceso de compra de todas estas herramientas, ¿cierto? Que es que por un lado tengo una suscripción de Jira, por el otro lado tengo la de Confluence, quiero que calcen, de repente también se agregan complejidades adicionales de momento en el que tengo licencias para distintos entornos, distintos sitios, eh, puede ser un desafío, ¿cierto? Y es un desafío con el cual estamos más que capacitados para ayudar. Ya después explicaciones, como comentábamos antes, también somos desarrolladores y es que tenemos productos que extienden las capacidades nativas de los productos de Atlassian. No solo Atlassian, también tenemos productos para NetSuite y otras plataformas las cuales pueden revisar nuestro sitio. Pero ya también, y volviendo a Atlassian, es que implementamos justamente. Si tú hoy día ves el potencial tal vez de un service desk, de un software de gestión de proyectos, es que no necesitas implementarlo por tu cuenta, puedes ayudarte en nosotros para poder llevarte a justamente la utilización de estas lo más rápido posible. Ya también después está el área de consultoría, que es que una vez tienes estas herramientas implementadas y quisieras poder nuevamente redefinir tus flujos de trabajo, el agregar nuevas inteligencias, podemos justamente con nuestros expertos ayudarte a transformar tus procesos de negocio, capitalizando nuevamente los features del stack de productos de Atlassian. Y finalmente, el soporte. Una de las preguntas que hacíamos al principio es si cuentan con un equipo dedicado para la gestión de estas herramientas. Y es que uno de los caminos naturales que hemos visto en las empresas las cuales abrazan el stack de productos de Atlassian es que estos productos se vuelven mission critical para la ejecución de su trabajo. Y muchas veces cobra muchísimo sentido el poder contar con un equipo experto para la gestión y administración de estas herramientas y eso es algo que también podemos ofrecer. Nosotros hacernos cargo de tu producto y tú simplemente utilizarlo. Y ya también, por supuesto, el ofrecer recursos adicionales. Tenemos una serie de white papers en nuestros sitios, tenemos un sitio gigante dedicado en exclusivo a los tópicos de migraciones de Atlassian. En particular, y atingente al tema de este webinar, es que queremos recomendar dos. El primero es Go Beyond Lift and Shift. Básicamente ir más allá del lift and shift, que es cambiar la migración a la nube por transformaciones en la nube. Y ya después, Improving Your Journey to the Cloud, donde ofrecemos 10 mejores prácticas para asegurar una migración exitosa, de manera de nuevamente poder ahondar en los tópicos que revisamos hoy. Y ya finalmente, en la siguiente slide, un par de notas al cierre. La invitación a ustedes es el que puedan revisar justamente los sitios dedicados que tenemos para todo esto. Nuestro sitio de servicios administrados, donde justamente hablamos del cómo podemos administrar sus productos de Atlassian. Nuestro recientemente lanzado Hub de entrenamiento, donde disponibilizamos muchísimos recursos para que justamente puedan extraer el mayor valor de sus herramientas de Atlassian. Y ya también una de nuestras más recientes soluciones, el programa de entrenamiento por suscripción, que es, si me preguntan a mí, un hitazo. Es básicamente el poder ofrecer un canal a las empresas que se encuentran en los procesos de mejora continua, de onboarding de nuevos recursos a sus equipos, de justamente el poder profundizar conocimientos de manera constante, es el ofrecer a ellos un modelo de suscripción en el cual pueden tener acceso a una paleta de cursos los cuales están en continuo desarrollo y que son propietarios de Servicio Rocket, en los cuales justamente nuestros expertos enseñan a sus equipos el cómo poder nuevamente extraer el mayor valor de las herramientas que tienen a su disposición. Todos estos recursos son muy valiosos, pueden llegar a ellos a través de nuestra página principal y la invitación nuevamente es a que puedan revisarlos. Genial.
Y con esto es que damos por terminado nuestro webinar. Como siempre, queremos agradecer a todos los asistentes, darte las gracias a ti también, Miguel, como es usual, por poder venir y compartir tus conocimientos con nosotros. Nuevamente, de tener dudas, consultas, acérquense a conversar. Siempre estamos dispuestos a tener esa conversación, a tomarnos un café, un té, si es que se quieren reunir conmigo, ese es mi brebaje de preferencia, pero siempre justamente la posibilidad de poder profundizar en estos temas y ayudarlos a llegar a donde sea que quieran llegar. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en una nueva edición próximamente. Un gusto siempre. Que estén todos bien, que tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao. Chao.